yo voy a hablar bien claro, ¿verdad? Acapararon nuestro sitio sagrado, ¿verdad? Entonces nos molestamos mucho, nos sentimos mucho porque son sitios muy sagrados para nosotros, los mayas, ¿verdad? Entonces no hubo mayor participación. El bicentenario más solo es como idea occidental de ellos. No hubo una representación de la cultura maya. Ese tipo de festejos tal vez hasta cierto punto podríamos decir que denigran la cultura. Soy Hugo Quinto y soy el curador de la muestra República en la Nueva Fábrica. La selección de las obras es parte del proceso curatorial y la intención digamos, del proceso mismo es establecer relaciones o un tejido dentro de las obras que conforman la exhibición. Explorar a través de la exhibición qué es lo que hemos logrado construir como sociedad durante estos 200 años, que creo que es mucho más importante y relevante que tener una celebración por sí misma. Una de los argumentos de esta exhibición es que esa mentalidad colonialista de las relaciones entre grupos sociales diversos de este país o estas nociones extractivistas que tienen que ver más con lo económico, básicamente lo que hemos hecho en 200 años es perpetuarlas. Me cuesta mucho creer que las nuevas generaciones no sean parte de esta dinámica que lleva ya pues 5 siglos, ¿verdad? Y uno de los objetivos de la muestra es precisamente eso, o sea, es que el visitante de alguna manera se percate de estas dinámicas sociales y a partir de tomar conciencia de ellas, pues ya en una posición de conocimiento, como mínimo, tome decisiones de qué hacer, o sea, si darle continuo a la manera como nos relacionamos en sociedad o si eventualmente podemos empezar a tomar un camino un poquito diferente y más constructivo. La verdad es de que yo no había tenido la oportunidad de ir a una exposición que demostrara tanto la triste historia que estamos viviendo en Guatemala, disfrazando, como decían hace un rato, lo del Bicentenario, que usaron las ruinas de Ximchec para su festejo y sin ningún tecpaneco ahí, porque sí prohibieron la entrada para esto. Esto es más como sensibilizarnos, como también saber quiénes somos, porque a veces nos cuesta identificarnos quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo en esta sagrada tierra, ¿verdad? ¿Qué pasos, qué huellas dejamos? La República de Guatemala y el Estado, nación guatemalteco, son una ficción, o sea, no existen. Esta es una sociedad que está organizada de una manera que es premedieval, en su manera de pensar, en su manera de articular ideas, en la manera de organizarse, en la manera de relacionarnos entre grupos. Y es por eso que está puesto ese telón ahí, o sea, es como que uno entra a un teatro, donde lo que va a ver uno es una puesta en escena. Para mí es como la analogía perfecta de lo que sucede en Guatemala con el guatemalteco, y es, todos decimos de que la situación está muy compleja, que el país no va hacia un mejor puerto, que todo se está deteriorando, pero muy poca gente se involucra y hace algo. Y básicamente estamos como espectadores viendo cómo acontece un hecho tras otro. Y la única manera en el cual eso se va a detener es si nosotros como seres activos y vivos en este momento tomamos un proceso activo y modificamos de alguna manera esa secuencia de eventos que ya se van desencadenando, es involucrándonos nosotros, esa es una. Pero la otra es
Nosotros realmente hoy por hoy recibimos de parte de nuestros antepasados el desmadre en el cual estamos viviendo. Y lo que vivimos hoy es consecuencia de lo que aconteció en esos momentos. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿cuál va a ser el legado que vamos a dejar nosotros a las generaciones futuras? Vamos a tener la capacidad nosotros, o sea, de desarticular toda esta historia que lleva 500 años de desarrollo y que no nos ha llevado a un lugar muy positivo para la sociedad. ¿Cómo vamos a entender la historia? ¿Vamos a poder comprenderla o no? Y esa es la introducción. Y entonces, de alguna manera, el espacio está como arquitectónicamente organizado. El elemento central, como bien lo dijeron hoy en la mañana, pues es este, que hace referencias a estos procesos económicos o procesos de creación de riqueza, que en este caso es una estructura muy grande que toma dominio y control del espacio y de una manera metafórica representa lo que acontece en Guatemala. En Guatemala se cree desde los 50, después de la revolución. Desgraciadamente en Guatemala se cree que el desarrollo va a venir a partir de construir puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura. Pero el desarrollo no se va a poder construir jamás, o sea, para una sociedad, por lo menos de manera equitativa, a partir de construir infraestructura. Se va a construir a partir de cultivarnos como seres humanos. Y entonces esa es la intención, digamos, de este objeto aquí que está como de manera omnipresente, como dividiendo el espacio. Y en medio de esta estructura, la real y la ficticia, que son dos situaciones económicas, allá afuera y aquí presente, pues están estos elementos que hacen referencia a las culturas ancestrales que se originaron en estos territorios y que hoy por hoy son, como desde hace 500 años, ¿verdad?, víctima de diversas expresiones de violencia. Las vivencias del conflicto armado en los 80, porque yo cabal nací en los 80, entonces de alguna u otra forma ese miedo lo he venido amamantándolo y también ese miedo que nos hace retroceder siempre, o ese miedo de decir las cosas o ese miedo de hacer las cosas, ¿no? Como utilizar la herramienta como arte para poder manifestar desde nuestra mirada desde adentro, ¿no? Y también dentro de los proyectos yo trabajo la cerámica por ese fin, ¿no? De demostrar que aquí estamos, ¿no? Es una técnica milenaria que lo planteo desde una posición política también. El espacio digamos, trata de dos cosas. O sea, una es cómo todas estas dinámicas que se analizan en este espacio al final del día han creado diversas situaciones de violencia que se han expresado de diversas maneras. Hay una obra que hace referencia a un estado fallido ya en 1960. Es muy temprano, es una obra de Michán. Pero luego, digamos, cómo esa violencia estructurada ya en la época moderna guatemalteca va de los 60 y nos llega hasta hoy, con la obra de Jorge de León, donde lo que nos presenta son, digamos, todos estos eventos violentos que son como de la cotidianidad y que parece ser que ya ni nos hace cosquillas porque pues, estamos acostumbrados al asunto. Yo sé ser violento, te reacciono, no logro controlar muchas veces las cosas, entonces solamente reacciono, ¿va? Y creo que fue un reflejo que me quedó desde hace mucho tiempo, ¿va? Y bueno, por un tiempo lo controlé, realmente ahorita me pela la verga controlarlo, no me importa. No sé si me interesa algo, o sea, aquí no siento que vaya a cambiar nada, ni... A mí la gente me dice todo el tiempo, ay, antes era mejor. Antes era mejor, fíjate. Puta, yo viví en un lugar donde no había asfalto ni agua, fíjate, pensé creyendo que los burgueses eran los que tenían asfalto y agua, ¿sabes? Los de la 1 de julio eran los que yo miraba como gente de dinero, ¿va? Puta, me cruzaba el barranco del Milagro para la 1 de julio y puta, pensando, puta, estoy en la zona caquera de Guatemala.
tiempos mejores. No sé, no, Guatemala ha sido una constante. Ha sido una constante y la violencia, bueno, ahora la violencia está diversificada, eso es más interesante también, da de qué más hablar, pues, o sea, podemos entretenernos de mejor manera, pues. Antes era la guerrilla y las maras, ahora ya se quitaron, bueno, ahora son los comunistas, los narcos, que son el ejército y la policía, entonces todo el mundo vive con miedo, cerote. Todos andamos con una paranoia culera. Ya no sabes vos quién putas es y quién no, va. Entonces no te da tiempo de pensar ni mierda. Todo estás asustado todo el tiempo, con miedo. A mí me pela el huevo, cerote. No tenemos nada que perder. ¿Qué vamos a perder? Edicto Cambio de Nombre surge a partir de una investigación que yo elaboro en el Diario de Centroamérica, que es donde se publican todos los edictos de cambio de nombre. Me encuentro con que muchas personas indígenas cambian sus apellidos para blanquearlos, ¿no? Esta idea de blanqueamiento de raza está dentro de nuestros cuerpos y nadie habla de esto y nadie decía nada, y para mí era súper importante hablar de esto. Entonces realizo esta investigación que me duró aproximadamente dos años, en la que reviso los edictos todos los días y me doy cuenta de que la cantidad de personas que cambian sus apellidos indígenas por cualquier otra es muy grande. Y era un proceso que yo también estaba viviendo, como estas ideas de colonización sobre nuestros cuerpos, porque la primera era perder tu idioma materno, que a mí me había pasado y entonces estaba regresando a él. La segunda era perder tu indumentaria maya y cómo también te vestís para pertenecer a otros grupos sociales y cómo yo empezaba otra vez a utilizar mi indumentaria maya para reivindicar esto. Y la tercera fue los cambios de apellidos. Cómo un apellido te ubica en una economía, en un estatus, y cómo los pueblos originarios no estaban empoderándose de esto, ¿no? Como que para mí los apellidos eran muy poderosos, son muy poderosos, pero que esta idea estructural de racismo hacía que tuvieras que camuflacharte, que pertenecer a una sociedad cambiándotelos. Pero luego de eso, o sea, también existe el reclamo. Y el reclamo está expresado a través de las 3 horas que están de este otro lado, Benvenuto Chavajay, con lo de pues la obra esta donde logra colocar correctamente el nombre del estadio, la obra que está al lado, que es de Aníbal López, que es quizás la obra más importante del arte contemporáneo guatemalteco, donde él de alguna manera nos involucra en estas situaciones, evidencia más bien, o sea, estas situaciones en las cuales al final del día nosotros todos participamos y todos somos cómplices de la situación, o sea, somos víctimas, pero también con nuestro silencio permitimos que esto continúe y que no cambie, o sea, somos parte del problema. Identifiqué que Doroteo Guamuch, digamos, no está en la historia bien contada. Entonces, lo que yo hice es empezar a desempolvar hasta que, bueno, yo creo que sí es posible, se puede lograr el cambio del nombre del estadio. Porque el estadio, mucho tiempo, casi más de 50 años, se llamó Mateo Flores. Y Mateo Flores nunca existió como Mateo Flores. Mateo Flores fue tildado por un gringo que no pudo pronunciar Doroteo Guamuch, sino que lo simplificó por Mateo Flores. Y Mateo Flores se quedó en la memoria colectiva del guatemalteco, hasta que logré tener la cédula. La cédula lo tatué en mi espalda. El 9 de agosto del 2016, que se logró poner en el Congreso, y el Congreso, digamos, creo que recibió 110 votos y se logró cambiar el nombre del estadio. Entonces, es una forma como
de sanar desde los pueblos y sanar desde con nosotros también como pueblos indígenas, ¿verdad? No podemos cambiar el mundo, pero sí se puede cambiar una realidad. Entonces, yo estoy tratando de leer las realidades desde los conocimientos ancestrales. Y luego el reclamo de Regina, ¿verdad?, hacia la memoria histórica, hacia estos hechos de lesa humanidad. Pues compro 2 litros de sangre humana y ya decido hacer el performance ese día. Salgo de la Corte de Constitucionalidad, llevo una palangana blanca, pongo los 2 litros de sangre humana y hago una caminata que sale de la Corte de Constitucionalidad al Palacio Nacional, que era el camino, el recorrido que Ríos Montt quería hacer para nuevamente tomar cargo como presidente de Guatemala. Al final hago una pintura en el asfalto y yo sé que esta pintura va a permanecer hasta que venga la próxima lluvia. Y bueno, me parece muy pertinente dentro de la muestra de la República, ¿no?, que está hablando de 200 años de historia en Guatemala, y la presencia de los militares en Guatemala ha sido vital para las consecuencias nefastas de nuestro presente. La habitación pequeñita es particularmente importante porque para mí de alguna manera se trata de evidenciar con las pocas obras que están ahí cómo ese silencio, o sea, bajo el cual nos han educado, ese silencio que viene del miedo, porque pues también hay que decirlo, no ha permitido que como sociedad tengamos discusiones adultas. Estas obras donde pues hablan de esa separación entre gente que ve que sí existieron hechos de lesa humanidad, gente que no, expresadas a través del genocidio, y cómo el callar básicamente es un boleto para que esas historias se vuelvan a repetir. Es muy puntual, o sea, pasa un 8 de marzo en donde te levantás en este país llamado Guatemala y de repente hay una noticia que no se cree, ¿no? Hay una madrugada donde hubo niñas que empezaron a reclamar por sus derechos y terminó en una fatalidad. Terminó con 41 niñas muertas y 56 que sufrieron unas horas de tortura, llamaría yo, que no puedes creer. Recuerdo que yo escuché las noticias esa mañana y no podía creer que eso nos tocara vivir justamente el 8 de marzo, que es una conmemoración del Día de la Mujer. Y te quedas impactada, o sea, sí te impacta como mujer y más allá como mujer, como hermana, como amiga, y empezás a lanzar muchas cosas. A partir de ahí seguí las noticias. A partir de ahí me empecé a enterar del nombre de esas 56 niñas y después de las 41 niñas que aparecieron en portada del periódico, ¿no? El nombre de esas 41 niñas. Y empecé a algo que me marcó mucho, que es oír la historia de las familias de esas niñas. De ver que venían de familias tan fragmentadas y que no tuvieron la oportunidad de lograr como surcirse, por decirlo así, o de lograr repararse ellas mismas y que terminó todo en una tragedia. Y entonces en ese contexto, en los siguientes días, fue, y creo que tomó como un mes después para que ya hubiera un listado final de nombres de niñas que habían fallecido ese día, sentí la necesidad, que siempre me pasa, o sea, el arte, producir arte para mí es una necesidad más que un deseo. Entonces sentí la necesidad de plasmar todo esto que me había hecho pensar y sentir este suceso en una obra de arte. Y entonces ves que tenés en tus saberes o las habilidades, aunque sean escasas, para poder transmitir algo o tangibilizar un pensamiento. Y recuerdo que eran mis primeros pasos en los pigmentos naturales y me llevó a la creación de un pigmento. Recordar cómo ellas habían muerto a través del carbón, literalmente, y unirlo con una planta que es conocida
por sus cualidades medicinales como es el aloe vera y ver químicamente cómo eso podía funcionar. Llegué al aceite de resino y creé mi primer pigmento, o sea, esa obra está con un pigmento hecho por mí a totalidad, que es una fórmula, digamos, especial para la obra. Y pensé también en que todos estos nombres lamentablemente se habían repetido mucho con otras letras, en otras niñas, en otras mujeres, y que no sabemos si se van a seguir repitiendo. Y eso me llevó a crear un patrón con estos nombres, a escribir de manera sucesiva los nombres de estas 41 niñas en 8 yardas de tela, conmemorando ese 8 de marzo, y crear este patrón, pero crearlo con este pigmento, que aparte de conmemorar o dar testimonio a la forma en que murieron, apela a que hay que sanar, a que esto tiene que cambiar, a que el patrón puede revertirse. Y eso creo que es lo que más nos dejan estas niñas, a que puede haber mucho sufrimiento en querer cambiar una situación actual, pero que puede valer la pena y que de ahí es donde hay que agarrarse. La última sala busca proponer, digamos, diversas maneras en las cuales, estas dinámicas sociales quizás puedan cambiar. Pues hay una lectura bien básica, pero claro que lo puede expandir cualquier persona. Se llama Breve Historia de la Arquitectura en Guatemala, así se llama. Y que al fin y al cabo tal vez no importa si la arquitectura sobrevive o no, creo que lo que importa es el humano. Entonces por eso está esa como, al fin del performance, todos los personajes se juntan y los disfraces se rompen, que son hechos de papel, y pues queda el cuerpo desnudo. Entonces eso se trata la obra. Y bueno, hay referencia a otro libro de Guatemala que es bien raro, pero, ay, no sé, pero bueno, mejor no me pongo a citar. Pero sí hay una imagen de un libro de los 60s de antropología que dice algo como: si rapaz y desnudas a todo guatemalteco, en verdad puedes encontrar la diferencia. Pues la imagen se me hizo horrorosa, pero bueno, eso creo que para mí esa imagen del desnudo era como, este es el cuerpo desnudo, esta es la realidad. Y pues de eso estaba esa obra para mí, pero sí puede tener otras lecturas. Y luego hay 3 obras que hablan de maneras novedosas de construir una cultura que es una cultura propia, donde se relacionan diversos aspectos y donde a partir de esa constructiva relación entre aspectos culturales logra emerger una obra de arte que es totalmente inédita. Arte tejido constelación de saberes es una pieza que elaboramos con mi hermana. Bueno, ella me ayudó a bordar. Entonces, mira, este suéter que tengo aquí puesto, mi papá me lo compró, me lo regaló. Él lo compró en las pacas que llegan a vender en Comalapa. Y entonces es un suéter muy grueso, ¿sabes? Y entonces es como para aguantar el frío de Comalapa. Y entonces cuando uno piensa que es un abrigo, que es... y pensás en la historia, qué es lo que ha abrigado a los pueblos, ¿verdad? Al final es el conocimiento que está guardado dentro de los idiomas. Y la otra es la de Antonio Pichía, que es desde su comunidad indígena, hace uso de un textil tradicional para hombre, y sobre ese teje una obra que construye una modernidad que es totalmente novedosa, es propia, hace referencia y justicia a la cultura de donde viene, pero no trata de irse al pasado ni de olvidarse de él, sino que de una manera o la otra los fusiona, los relaciona. Sí, esta obra se llama Abuelo. Entonces, es
el lienzo es blanca y manchas negras. Es lo que les hablé anteriormente. Esa es la forma que hay, son textiles que está acá. Así está. Pero lo que yo hice, coloqué otras líneas amarillas. Amarillas. Porque cuando yo estaba, o sea, cuando yo empiezo a urdir, cuando estoy trabajando, mientras que yo estaba trabajando, ¿verdad? Entonces se me ocurren ciertas cosas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es una acción. Me gustaría esta acción hacerlo en una pintura, sobre una pintura. Pero ¿cómo lo voy a hacer, verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y me recordaba también la obra de Jackson Pollock. Jackson Pollock salpicaba sobre las telas, todo eso, ¿no? Yo quisiera hacer eso también, pero no salpicarnos, no con los hilos. Entonces lo que hice es preparar ciertas telas como esta, coloqué sobre un bastidor y ahí coloqué clavitos, como simulando estas partes, ¿no? Y ahí empecé a colocar los hilos, ¿no? Visiblemente pareciera como cinético, ¿no? Pero mi intención no es ser un arte cinético. Realmente cuando uno teje, los hilos se mueven. Se mueven, ¿verdad? Es como que esa parte quería llevarlo, en este caso, sobre este lienzo. Entonces le llamé abuelo porque viene del diseño del pantalón del hombre, ¿verdad? Pese, digamos, a todos estos violentos procesos, o sea, que de alguna manera se examinan aquí en la exhibición, la obra de Kalel es interesante porque logra establecer una suerte de equilibrio y una suerte de paz entre el pasado y el presente. Y donde Edgar coloca su altar, alguna vez existió una fuente ahí que ya no está más. Lo interesante es la composición, como la arquitectura, que es muy horizontal, se fusiona con el altar o sea, no existen jerarquías, digamos, en el nivel compositivo de la pieza que intenten sugerir, digamos, una situación en la cual estas creencias espirituales ancestrales sean superiores a las españolas o viceversa. Y a partir de ahí vamos a poder construir. Es una especie, es un ritual prácticamente como una ofrenda para los antepasados, porque hay tantas prácticas que de pronto se realizan dentro de la vida cotidiana y en nuestras familias, y que de alguna manera hemos perdido el vínculo y el origen de dónde vienen. Me quedo pensando mucho, por ejemplo, en todos los elementos, todas las frutas que salen, verduras que salen del país, y cómo retribuir a los elementos que han visto más historia que nosotros, que son las piedras, o sea, en otros términos, como llamamos dentro de los pueblos, que son los abuelos, los ancestros que mantienen la memoria del tiempo y de los seres que hemos pasado enfrente de ellos, y en algunos momentos ni nos recordamos que son otros seres que han pasado mucho más tiempo que nosotros. Y la exhibición, por una situación puramente casual, o sea, verdaderamente, las últimas muestras del salón, las últimas obras del salón, perdón, predomina el color amarillo. Y yo cuando ya habíamos instalado, no sé, me llamó la atención y pues decidí como ponerme a buscar un poquito de por qué amarillo. Y resulta que el color amarillo tiene que ver con la siembra dentro de la cosmogonía maya y tiene que ver con la semilla, con plantar, y es lo que si hoy se siembra, probablemente mañana dé un fruto. Y esa es la gran intención de la muestra, es quizás dejar una pequeña semilla dentro de los visitantes que eventualmente germine y que ojalá produzca algo muy diferente a lo que hemos construido por 500 años en este país.